Nacional en una comparecencia de prensa porque anuncian reformas al Código Penal. Escuchamos de inmediato al abogado Barrios. Agradecerle a la Secretaría de Derechos Humanos, a los compañeros del CONADE, a la Fiscalía General del Estado, que hoy tenemos un fiscal y una fiscalía que trabaja a la par conjuntamente con su pueblo. Entender que la Fiscalía General del Estado nos representa, es decir, ejerce la acción penal en nombre de la sociedad hondureña, es decir, nos representa, señor fiscal adjunto. Así que ese es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional del Pueblo está aquí representado, trabajando con estos aliados, dándole respuesta mediante estas labores articuladas a la sociedad hondureña. Muchas gracias, compañeros y compañeras de la prensa, por haber cubierto esta comparecencia. Buenos días. Bien, el abogado Ramón Barrios en esta comparecencia de prensa sobre el tema de reformas al Código Procesal Penal, temas de delitos como la tierra. Vamos a hablar con el fiscal interino para que nos dé a conocer algunos datos. Fiscal Morazán, sobre datos importantes, vamos a dialogar con él esta mañana. ¿Los aportes a qué han brindado ustedes como Ministerio Público a estas posibles reformas al Código Penal? Sí, el Ministerio Público está acompañando a las distintas comisiones del Congreso Nacional que están, o si quiere vamos allá, porque aquí estamos muy... Estamos bien aquí. Aquí no, fiscal. Estamos... Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí estamos bien. Sí, vamos a ver cuáles son los alcances de estas reformas que se han planteado. Bien, no, el Ministerio Público se ha sumado a esta mesa de trabajo que coordinan las distintas comisiones del Congreso Nacional a efecto de revisar la armonización de las leyes penales, en particular el Código Penal, con los estándares internacionales en derechos humanos. En este momento, principalmente hemos trabajado con aquellos tipos que pueden vulnerar derechos de defensores de derechos humanos o de luchadores sociales. Entonces, como dijo el diputado Barrios, ya en el próximo mes se estarán proponiendo los primeros anteproyectos de reformas al Código Penal para reformar estos tipos penales de que tienen cierto espacio para poder ser interpretados en forma amplia y limitativa de derechos. Entre tanto, el Ministerio Público, durante estos últimos 3 meses que nosotros hemos estado a cargo con el abogado Joel Zelaya en la titularidad del Ministerio Público, hemos dado pautas en el sentido de que estos tipos penales que son, digamos, o que pueden llegar a limitar derechos fundamentales, tienen que ser limitados por nuestros fiscales en toda la República de forma restrictiva, ¿verdad? Entonces, entre tanto se hagan las reformas, existe el compromiso del Ministerio Público de evitar la criminalización de defensores de derechos humanos. Aprovecho y le consulta sobre lo que ha detallado en las últimas horas el exfiscal de la República, Edmundo Orellana, y el Ministerio Público aún no acusa ni solicita privación de dominio para los criminales confesos. Algunos ya regresaron y otros seguro regresarán a disfrutar sus patrimonios mal habidos, pero ya lavados por los gringos. ¿Qué opinión le merece a lo que ha detallado? Bueno, no, en realidad existen numerosas acciones de privación de dominio en los tribunales. Lo que pasa es de que algunas han sido presentadas desde la gestión anterior, otras han sido presentadas por nosotros, pero recordemos lo siguiente, existen cuestionamientos en relación a la naturaleza misma de la ley de privación de dominio. Y entonces, nosotros, como respetuosos de los derechos fundamentales, tenemos que garantizar el debido proceso en el marco de esos procesos, de esos particulares de privación de dominio, que no son propiamente de naturaleza penal, sino que son en contra de aquellos bienes en relación a los cuales no existe una justificación lícita a los mismos. Pero, digamos, también hay que recordar de que en la administración anterior se utilizó estos tipos de investigaciones como para tener presionadas a algunas gentes. Entonces, nosotros estamos claramente estudiando, revisando los casos que están, y en los casos en que está ahí fundamento, independientemente de quién sea, independientemente del poder político que hayan ostentado o que ostenten, se están presentando las acciones. Pero, digamos, la sustentación de estos casos no es de la noche a la mañana.
porque requiere de pericias financieras bastante complejas. Abogado, detállenos de su visita aquí en el Congreso Nacional, cuando ya se maneja que usted sería el sacrificado en la Fiscalía dentro de estas negociaciones de las fuerzas políticas, usted completamente quedaría fuera en la ratificación del fiscal. Bueno, mire, a nosotros se nos nombró el 1 de noviembre como fiscal general y fiscal adjunto interino, y la primera labor que tuvimos que realizar fue desentrabar, ¿verdad? Ustedes vieron de que se especulaba el tema de que habían casos engavetados, pero ya vemos de que eso no era una mera especulación. O sea, los casos que hemos presentado, los casos de criminalidad organizada, los casos de alta corrupción, en realidad son casos que ya estaban investigados en su mayor parte, y otros que estamos investigando y que se presentarán. Lo que le puedo decir es de que en relación a ese tema puntual, desde el primer día nosotros lo dijimos, para nosotros vamos a estar trabajando, cumpliendo el deber constitucional y el deber legal, pero sí seguimos excitando a las distintas bancadas a que elijan en propiedad, bien sea ratificándonos a nosotros o igualmente dentro de los 5. ¿Es cierto que usted es el Tribunal Superior de Cuentas, abogado? No, eso no es cierto. Yo no me he postulado ni me voy a postular al Tribunal Superior de Cuentas. Yo estoy cumpliendo mi trabajo en el Ministerio Público y lo seguiré cumpliendo hasta que se elija en propiedad o hasta que termine nuestro mandato de cualquier forma. Manifiesta usted, fiscal, de que hay casos engavetados, o así lo utilizaba el gobierno anterior. ¿Hay investigaciones en torno a temas de narcotráfico, lavado de activos que giren alrededor del expresidente Juan Orlando Hernández y el señor Juan Carlos Bonilla? Bueno, hay casos de corrupción. De hecho, si usted ve en el mes de noviembre, durante el primer mes, se presentó el primer requerimiento fiscal en contra del señor Juan Orlando Hernández. Es decir, la situación del señor Juan Orlando Hernández es bastante clara, en el sentido de que está por enfrentar un juicio donde probablemente se le va a deducir alguna responsabilidad penal o no. En caso de que, digamos, regresara al país, porque ya hay requerimientos fiscales por corrupción. En este momento, hay más casos. Bueno, eso es de conocimiento público. Si usted recuerda, cuando se iba a hacer la extradición del señor Juan Orlando, se tuvo que consultar, ¿verdad?, al Ministerio Público, y habían más de 30 casos, ¿verdad?, pero 30 casos que no habían sido completadas. Solamente hay un caso en que la línea de investigación fue concluida y el requerimiento fiscal presentado. El Pandora. ¿De narcotráfico en el país, habiendo ya delincuentes confesos en Estados Unidos? ¿No hay ninguna línea de investigación? No, claro que hay líneas de investigación, pero por justamente estas personas que están allá en Nueva York y que no se les puede ejercer la acción penal, entonces lo que se está haciendo es ejerciendo la privación de dominio. Si usted ve, hace poco se obtuvo una sentencia en relación al señor Juan Antonio Hernández, que es una de esas personas que usted manifiesta. ¿Se estaría investigando a las personas que salgan vinculadas en el juicio de Juan Orlando Hernández aquí actuando por oficio? Claro. Digamos, nosotros, el Ministerio Público está muy pendiente de esos juicios que se están llevando en Nueva York. Explíquenos, abogado, digamos, ¿cuál es el retraso, así para que la población lo pueda comprender, en el tema de privación de dominio? ¿Cuáles son los atrasos que se tienen, digamos, a la hora de actuar? Mire, soy muy honesto en el sentido que el principal atraso que tiene el Ministerio Público en este momento es lo que tiene que ver con la carencia de peritos financieros. No tenemos suficientes peritos financieros para poder analizar los estados financieros de distintas personas que están siendo investigados. Y lamentablemente no se nos aprobó el incremento presupuestario que se requiere no solamente para incrementos salariales, sino que sobre todo para fortalecer unidades financieras de las fiscalías especiales, medicina forense, la creación de una unidad de género. Entonces, pero todavía sabemos que tenemos la buena voluntad de la Comisión de Presupuesto y esperamos tener el apoyo del ministro Ochoa para la ampliación presupuestaria que requiere. Y mucha atención en